Se presenta la reseña crítica sobre el libro ¿Vivimos en democracia? Aproximación conceptual al régimen político ecuatoriano 2007-2015, de César Montúfar, un catedrático universitario y político de corte conservador. Dicho libro determina una aproximación conceptual respecto al régimen político ecuatoriano a través de 8 secciones que se analizan la democracia en el Ecuador. En la primera sección, Introducción, el autor aborda la temática desde el cuestionamiento. Esto implica la definición mínima y operativa, considerando que, luego de 8 años, la refundación o demolición de la democracia dio como resultado una democracia reducida a la expresión electoral, como lo determina Montúfar. Para responder la pregunta que plantea el autor, es necesario considerar la definición mínima operativa de democracia. Además, explorar las diferencias entre ideologías políticas como el liberalismo, comunismo y fascismo. Esto representa posicionar el pensamiento o la hipótesis creada tras 8 años de demolición o refundación de una democracia reducida a la más escueta expresión electoral, como la intención de rehuir de ambigüedades e impresionismos en la definición de democracia que pueden caer en exageración. En un segundo aspecto, el autor se cuestiona: Ecuador, un caso de régimen democrático híbrido, para lo cual se toma como referente el estudio realizado por Panchano y García en el 2013, respecto a una comparación regional de 15 países, en torno a evaluar si existen evidencias que determinen el cumplimiento de condiciones en los estados para ser catalogados como democráticos, con la aplicación del instrumento de evaluación diseñado por Leonardo Molino, adoptado por la Red de Estudios de Calidad en la Democracia instaurada en América Latina, mismas que se aplican en 8 dimensiones que se detallan: Estado de Derecho, rendición de cuentas electoral, rendición de cuentas institucional, participación política, competencia política, capacidad de respuesta, respeto a los derechos y libertades, solidaridad, igualdad económica y social. De acuerdo con lo planteado por el autor César Montúfar en el 2015, y considerando algunos puntos fuertes de reflexión como el análisis de la década y media que propone el texto, agrupados en momentos distintos, cuyo análisis unificado genera una evidente distorsión en los resultados. El trabajo no contempla que estos 15 últimos años están marcados por una ruptura evidente y significativa del régimen político del país. Asume el desafío conceptual de catalogar el ordenamiento político contemporáneo y determina en qué medida superan o no el umbral democrático. El tercer punto abordado en el libro Diseño Metodológico es la conceptualización en los estudios de democracia. Inicia su abordaje poniendo en tapete temores y necesidades del autor al momento de aplicar los principios basados en la rigurosidad que debe tener la conceptualización de términos. Collier y Levitsky en 1997 señalan ya el riesgo al momento de no ser rigurosos en el empleo de definiciones abordadas dentro del término de la naturaleza compleja como la democracia y el autoritarismo. Sartori en 1979 indica que los conceptos son unidades de pensar y clasifican en 3 tipos de conceptos: conceptos caracterizadores, denotativos y declarativos. Las definiciones caracterizadoras eliminan los atributos, propiedades y características del concepto desde la riqueza y complejidad connotativa. Las definiciones denotativas buscan establecer e incluye o excluye para plantear la denotación, y las declarativas eliminan el malentendido y definen el significado. De ahí, Montúfar, después de un análisis sobre la sociedad del Ejecutivo y economía, define que es un sistema presidencialista, debido a la subrogación de todas las entidades gubernamentales.
La sistematización y conceptualización del régimen político, democracias, semidemocracias y autoritarismo es el cuarto apartado, donde se exponen las dimensiones básicas que, de acuerdo con Morlino y Diamond, son mínimas para determinar si un régimen es democrático, ya que de faltar a una de ellas puede perder la conceptualización. Estas condiciones son el sufragio universal de la población adulta, las elecciones libres, competitivas, recurrentes y correctas, la vigencia de más de un partido serio y la existencia de fuentes de información con diferentes alternativas. De acuerdo a los resultados, el Ecuador obtiene una apreciación negativa en presencia de más de un movimiento político serio. Esto deja fuera de la definición de régimen político democrático a nuestro país. Este quinto capítulo, tratado por Montúfar, plantea una pregunta. ¿Qué tipo de no democracia del correísmo, autoritarismo, totalitarismo o dictadura? La respuesta considera el amplio abordaje de la Revolución Ciudadana como una organización política para mantener una democracia retórica. Incluso podría ser catalogada como participativa, siendo su implementación e institucionalidad no democrática, con tendencias a totalitarismo, dado que el líder asume el control total de todo el momento y la primera y la última decisión es de su parte. En esta lógica y con la posición del autor, podría afirmar que el correísmo es un régimen político que no cumple con todos los parámetros de la democracia, pero tampoco con el totalitarismo. Por lo tanto, es un régimen en el marco del autoritarismo, pero sin tipología específica. Ecuador, un régimen autoritario electoral, es el sexto aspecto abordado en la definición. Ya una vez asumido que el correísmo como autoritarismo, es importante tomar en cuenta el tipo de acuerdo con la definición dada por Schilder en el 2006. El autor indica que el autoritarismo electoral es más adecuado que el autoritarismo competitivo de Levitsky y Guay en el 2010, ligado al abuso en el control del aparato estatal. Esto fue evidenciado en los triunfos sucesivos del correísmo en las elecciones del 2009 y 2013. Bajo este contexto se construyó un partido hegemónico a partir de las elecciones del 2013, que consolidaron un régimen autoritario en el Ecuador. Al mismo tiempo se proliferaron los rasgos hegemónicos que favorecen la tendencia de mutación de dicho régimen. En efecto, el gobierno juega por alcanzar el poder real, mientras que los partidos secundarios de oposición no interfieran en la legitimación del poder y se configuran como pluralismo por los acuerdos pactados. El octavo punto, y considero el más importante del autor, expone su posicionamiento a partir del epílogo de la importancia de decir las cosas por su nombre, en el cual define el régimen político que se ha ido formulando en el Ecuador desde el 2007 como un régimen autoritario electoral y evidencia elementos alineados a un régimen autoritario hegemónico. Por lo tanto, el régimen ecuatoriano se aleja de ser un régimen democrático, electoral o híbrido, según el autor. El sistema de partidos ligados al régimen instaurado por la Revolución Ciudadana responde a un sistema hegemónico que representa un mínimo grado de competitividad electoral debido a la lucha desleal desde el poder del partido gobernante y su aparataje electoral. Finalmente, Montúfar alerta de la posibilidad de aprobarse algunas enmiendas constitucionales debido a la conformación de mayorías gubernamentales y control de estamentos estatales, como la reelección indefinida y el cambio de la misión de las Fuerzas Armadas. Esto
le daría pie a consolidarse una dictadura autoritaria hegemónica. A partir de un proceso amplio de ilustración, analizando diferentes enfoques, tomando en cuenta a lecturas asociadas a la política pública, puedo posicionarme frente a una realidad política donde hemos sido actores de primera fila. Para que este sistema político no haya florecido y llegado a consolidar sus más amplias pretensiones, ha sido el pueblo el que ha decidido en su momento. Mas, en estos tiempos donde han surgido escenarios inesperados en nuestro sistema político, estoy convencida que el discurso del socialismo del siglo XXI, implementado en el Ecuador, no ha tenido ni tendrá éxito, ya que más bien ha sido artífice de un debacle de la sociedad ecuatoriana.